Stateless Widget. En Flutter, como hemos comentado previamente, tenemos dos tipos de widget, de componentes que podemos utilizar para gestionar los diferentes elementos de nuestra interfaz de usuario y de nuestra aplicación. Empezamos por los Stateless Widget, que son componentes que no van a requerir una actualización, ya que no hay una interacción que implique que tengamos que modificar los datos que se están visualizando en la pantalla del usuario. Nos encontramos ante el ejemplo que hemos empezado de Hello World y lo que hemos hecho es eliminar la clase MyHomePage para generarlo paso a paso. En este primer widget que tenemos aquí, que es el widget inicial de la aplicación, lo que estamos construyendo es una aplicación que tiene un tema, un estilo y que tiene un contenido inicial que va a ser definido por este widget que vamos a crear a continuación. Indicar que le estamos pasando a ese widget un parámetro que le hemos llamado título, y este es el valor de ese parámetro. Vamos a poner aquí inicio, por ejemplo. De manera que al finalizar esta clase vamos a crear aquí un stateless widget. Para ello tenemos un comando abreviado que es stless, como vemos aquí, de manera que si lo seleccionamos simplemente tenemos que escribir aquí el nombre MyHomePage y le damos al intro. De manera que aquí ya tendríamos la clase que define el nuevo widget, el nuevo componente que estamos creando. El problema es que ahora mismo aquí podemos ver que aparece subrayado en color rojo la palabra title del parámetro por el hecho de que aquí no estamos definiendo aún el método constructor que permita recibir ese parámetro. Es decir, tenemos que definir aquí el constructor MyHomePage y vamos a poner aquí que reciba el parámetro. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como ya vimos, se pueden definir los constructores en Dart de esta manera. Sigue apareciendo ahora mismo la palabra title en rojo. El hecho de haber utilizado la palabra reservada this es porque vamos a definir aquí una variable title a la que vamos a asignar el valor que recibamos por parámetro. De manera que en esta variable vamos a tener asignado el valor que recibimos en la variable title. Indicar que esta variable se debe llamar igual que aquí. Es decir, no podemos cambiarle el nombre porque si no, no tendríamos esa relación entre el parámetro que enviamos por aquí y el que recibimos en el constructor. Una vez que tenemos definida esta variable, podríamos utilizarla, como vemos, dentro de este build. Imaginemos que queremos hacer el ejemplo más sencillo, que sería directamente imprimir el texto que estamos recibiendo por la variable title. Sería simplemente hacer un return de un widget, de un componente que existe en Flutter, que es el componente text. Es el componente más sencillo que tenemos, en el que simplemente tenemos que pasar para dibujar en pantalla un texto o en su defecto una variable. En este caso podríamos acceder a la variable title que tenemos aquí y lo que haría este componente, este widget, sería dibujarlo en la pantalla. Indicar si en el curso hay algún desarrollador Android, que en Flutter no tenemos lo que en Android se conocen como layouts. No tenemos ficheros XML donde se diseña la interfaz de usuario independientemente de la lógica, sino que en este caso la lógica y la interfaz de usuario se programan a través de Dart. Y en muchos casos, si no aplicamos un patrón de diseño, puede que incluso nos encontremos la lógica y la interfaz mezcladas. Para evitar esto existen patrones de diseño como el patrón block que nos permiten separar por un lado la interfaz de usuario y por otro lado la lógica de negocio. Vamos a ejecutar, dándole aquí al triángulo verde, esta aplicación para ver el resultado visual que tendría. Una vez que ha arrancado la aplicación, vemos aquí el resultado. Evidentemente es un resultado que deja mucho que desear porque ahora mismo estamos directamente imprimiendo sin estructura de navegación ninguna, sin estructura de estilo, el texto que hemos recibido por parámetro. Si quisiéramos mejorar la visualización,
en lugar de devolver directamente un texto, podríamos devolver una estructura, que es la estructura scaffold, que nos permite diseñar lo que sería una pantalla con una zona del toolbar, con una zona de contenido y con un botón flotante. Lo veremos en la siguiente clase.